Era el 16 de abril de 1945. El mariscal Georgy Zhukov observaba el río Oder desde su puesto de mando. Sus ojos grises reflejaban algo que sus subordinados nunca habían visto antes, una mezcla de determinación y sed de venganza que helaba la sangre. En sus manos sostenía un telegrama de Stalin. Las palabras eran claras y aterradoras. Por cada soldado soviético caído, 10 alemanes deben pagar el precio. Zhukov apretó el papel hasta arrugarlo. Había visto demasiado. Había caminado entre las ruinas de Stalingrado, donde cientos de miles de sus compatriotas yacían congelados en las calles. Había recibido informes de las atrocidades nazis en territorio soviético, aldeas enteras quemadas, mujeres violadas, niños asesinados a sangre fría. Los números eran escalofriantes: 27 millones de soviéticos muertos. 27 millones de razones para la venganza. El coronel Dmitry Volkov entró en la habitación. Era un hombre curtido por la guerra, con cicatrices que contaban historias de 1000 batallas. Mariscal, los hombres están listos para el asalto final a Berlín, dijo con voz firme. Zhukov se giró lentamente, y lo que Volkov vio en sus ojos lo hizo retroceder un paso. Coronel, comenzó Zhukov con voz grave, tengo nuevas órdenes para usted y todos los comandantes del frente. Lo que sucedió en esa sala de estrategia cambiaría el curso de los últimos días de la guerra. Zhukov desplegó un mapa de Berlín sobre la mesa de madera gastada. Con un lápiz rojo comenzó a marcar zonas, campos de prisioneros, rutas de evacuación. Cada unidad bajo mi mando ejecutará la directiva de Stalin al pie de la letra, declaró. Por cada camarada nuestro que caiga, 10 prisioneros alemanes serán ejecutados. Sin excepciones. Sin piedad. El silencio en la sala era denso como el plomo. Los oficiales presentes intercambiaron miradas. Algunos asintieron con aprobación, recordando a hermanos, padres, hijos perdidos en esta guerra interminable. Otros bajaron la vista, incómodos pero incapaces de cuestionar la orden. La guerra había convertido a hombres buenos en ejecutores de una justicia brutal. El mayor Alexei Sokolov, un joven oficial de apenas 25 años, se atrevió a hablar. Mariscal, ¿incluye esto a prisioneros heridos y médicos? La pregunta flotó en el aire como una acusación silenciosa. Zhukov clavó su mirada en el joven. Mayor, ¿vio usted lo que los nazis hicieron en Minsk? ¿Estuvo en la liberación de los campos de exterminio? Yo sí. Vi las pilas de cadáveres, los hornos aún calientes, los niños esqueléticos que nos miraban sin comprender por qué llegamos tan tarde. Zhukov se acercó a la ventana. Afuera, miles de tanques T-34 formaban filas interminables, preparándose para el asalto final. Esta no es solo una orden militar, continuó, es un mensaje. Un mensaje que resonará en los oídos de cualquier nación que piense en invadir nuestra tierra madre nuevamente. Que sepan que la venganza soviética es absoluta e implacable. El coronel Volkov sintió un escalofrío recorrer su espina dorsal. Había servido bajo el mando de Zhukov durante 3 años, había presenciado su genio militar en Stalingrado, en Kursk, en la liberación de Polonia. Pero esto era diferente. Esto no era estrategia militar, era venganza sistemática elevada a política de Estado. Esa noche, mientras los oficiales se retiraban a sus cuarteles, el rumor de la orden comenzó a esparcirse como fuego en un campo de trigo seco. Los soldados rasos, aquellos que habían perdido todo en esta guerra, recibieron la noticia con una mezcla de satisfacción sombría y horror. El sargento Ivan Petrov, quien había encontrado a su familia masacrada en su aldea natal 2 años atrás, simplemente asintió y dijo: finalmente, justicia. Pero en las barracas de los prisioneros alemanes, la noticia llegó como una sentencia de muerte. Miles de soldados de la Wehrmacht, muchos de ellos conscriptos forzados que nunca habían cometido atrocidades, sintieron el peso del terror absoluto. El soldado Hans Müller, de apenas 19 años, capturado 3 semanas atrás cerca de Varsovia, escribió en su diario esa noche: «Mamá, si lees esto algún día, sabe que pensé en ti hasta el final. No odio a los rusos. Solo quiero volver a casa». La maquinaria de la venganza estaba en marcha. Zhukov convocó a sus comandantes de división y les entregó las directrices específicas. Se establecerían tribunales militares expeditos que procesarían casos en menos de 10 minutos. No habría apelaciones. Los pelotones de fusilamiento trabajarían en turnos de 24 horas. Los cuerpos serían incinerados inmediatamente para evitar epidemias. ¿Quieres saber cómo se ejecutó esta orden terrible y cuántas vidas cobró realmente?
Deja tu comentario diciendo capítulo 2 y suscríbete para no perderte la continuación de esta historia impactante. El próximo episodio te revelará los primeros días de esta política de venganza que horrorizó incluso a los aliados occidentales. La noche del 16 de abril, mientras la artillería soviética comenzaba el bombardeo preparatorio para el asalto a Berlín, Zhúkov se quedó solo en su despacho. Frente a él, una fotografía de su hijo mayor, muerto en Stalingrado. Tomó un vaso de vodka y lo levantó hacia la imagen. Por ti, Konstantin. Por todos ustedes. Que Dios me perdone por lo que estoy a punto de hacer. Bebió el líquido de un solo trago, sintiendo cómo quemaba su garganta. Pero el fuego en su pecho no era del alcohol. Era algo mucho más oscuro y permanente. Los preparativos continuaron toda la noche. Se designaron áreas específicas para las ejecuciones. Se distribuyeron municiones adicionales. Se prepararon fosas comunes. Y mientras tanto, en los campos de prisioneros, miles de alemanes pasaban lo que podría ser su última noche en la tierra, rezando a un Dios que parecía haber abandonado este continente devastado por la guerra. El amanecer del 17 de abril traería consigo el comienzo de una de las páginas más oscuras de la Segunda Guerra Mundial. Una página que los historiadores debatirían durante décadas. Una página escrita con la sangre de 500.000 hombres. El 17 de abril de 1945 amaneció con un cielo gris plomo sobre el campo de prisioneros número 47, ubicado a 20 kilómetros al este del río Oder. El capitán Boris Orlov recibió la orden escrita a las 6 horas. Sus manos temblaron ligeramente al leer el documento oficial con el sello del mariscal Zhúkov. Efectivo inmediatamente. Por cada baja soviética confirmada en el asalto a las defensas alemanas del Oder, se ejecutarán 10 prisioneros alemanes. Proceso a iniciar al recibirse primer reporte de bajas. Orlov había sido oficial del NKVD antes de unirse al ejército regular. Había participado en purgas, en interrogatorios brutales, en ejecuciones sumarias durante los años oscuros de Stalin. Creía que nada podía sorprenderlo ya. Estaba equivocado. Esta orden era diferente. No era eliminar enemigos del Estado o traidores reales o imaginarios. Era matar en masa basándose únicamente en una aritmética de muerte. 1 por 10. A las 7:30 llegó el primer reporte. 3 soldados soviéticos habían caído en el cruce inicial del Oder, abatidos por nidos de ametralladoras alemanas ocultas en las ruinas de una fábrica. 30 alemanes debían morir. Orlov llamó a su teniente, un hombre llamado Viktor Smirnov, un campesino de Ucrania cuya aldea había sido arrasada por los nazis. Selecciona 30 prisioneros, ordenó Orlov con voz monótona, como si estuviera pidiendo que prepararan té. Smirnov entró al barracón número 5. 300 pares de ojos aterrorizados lo siguieron mientras caminaba entre las literas improvisadas. El silencio era absoluto, interrumpido solo por el sonido de sus botas contra el piso de tierra. Comenzó a señalar hombres al azar. Tú. No importaba edad, rango o condición. Un criterio aleatorio para una muerte inevitable. Entre los seleccionados estaba el soldado Klaus Werner, de 32 años, padre de 2 niñas que no había visto en 3 años. Por favor, suplicó en un ruso entrecortado, tengo familia. Nunca maté civiles. Era cocinero en mi unidad. Smirnov lo miró sin emoción. Todos tienen familia. Yo también la tenía antes de que los tuyos la quemaran viva en su casa. No hubo más palabras. Los 30 hombres fueron conducidos a un claro en el bosque cercano. Alguien había cavado una zanja larga durante la noche. Los prisioneros comprendieron inmediatamente su propósito. Algunos comenzaron a rezar, otros a llorar, unos pocos permanecieron en silencio estoico. El teniente médico Friedrich Hartmann, de 45 años, quien había salvado incontables vidas tanto alemanas como soviéticas en hospitales de campaña, miró al cielo y murmuró, «Señor, perdónalos porque no saben lo que hacen». El pelotón de fusilamiento estaba formado por 12 hombres. Todos voluntarios. Todos con historias de pérdidas personales que justificaban, en sus mentes, lo que estaban a punto de hacer. El sargento Yuri Davidov, cuya esposa había sido violada y asesinada por soldados alemanes en Smolensk, sostenía su rifle con firmeza. No sentía remordimiento. Sentía que finalmente hacía justicia. «Preparen». La orden resonó en el claro. Los prisioneros fueron colocados en fila frente a la zanja. Algunos cerraron los ojos, otros los mantuvieron abiertos, desafiantes hasta el final. «Apunten». Los rifles se alzaron. En ese momento,
Klaus Werner gritó el nombre de sus hijas, Anna, Sophie. Su voz quebrada resonó entre los árboles. Fuego. Las descargas quebraron el silencio de la mañana. Los cuerpos cayeron hacia atrás, algunos instantáneamente, otros retorciéndose en agonía. El protocolo exigía tiros de gracia para cualquiera que siguiera con vida. El cabo Mikhail Lebedev caminó entre los cuerpos, su pistola en mano, ejecutando la tarea con eficiencia mecánica. Cuando llegó a Klaus Werner, quien aún respiraba con un pulmón perforado, vaciló un segundo al ver la fotografía de dos niñas pequeñas que había caído del bolsillo del alemán. Apretó los dientes y disparó. Mientras tanto, en el frente, la batalla por cruzar el Oder se intensificaba. Los informes de bajas llegaban cada hora. 50 soviéticos muertos en un contraataque. 500 alemanes debían morir. 22 en un bombardeo de artillería. 220 alemanes ejecutados. Los números crecían exponencialmente. Las fosas comunes se multiplicaban. El coronel Volkov visitó uno de los sitios de ejecución al tercer día. Lo que vio lo perseguiría el resto de su vida. Cientos de cuerpos apilados, esperando ser quemados. El olor era insoportable. Pero lo que más lo impactó fue la expresión de los soldados encargados de las ejecuciones. Sus ojos vacíos, sus movimientos automatizados. La humanidad drenándose de ellos con cada disparo. ¿Te imaginas el horror? Comenta qué piensas sobre esta política de venganza. ¿Fue justicia o fue otro crimen de guerra? Suscríbete para el próximo capítulo donde revelaremos cómo los aliados reaccionaron cuando descubrieron esta orden secreta. En los siguientes días, el sistema de venganza se perfeccionó con eficiencia aterradora. Se establecieron cuotas diarias. Los comandantes de campo enviaban sus reportes de bajas cada 6 horas. Los campos de prisioneros respondían con igual frecuencia, confirmando el número de ejecuciones completadas. Era burocracia de la muerte, papeles oficiales que documentaban el exterminio sistemático. El mayor Alexei Sokolov, quien había cuestionado la orden inicialmente, fue asignado a supervisar el campo número 23. Durante su primera semana, supervisó la ejecución de 1.200 hombres. Al principio bebía vodka cada noche para poder dormir. Después de la segunda semana, ya no lo necesitaba. Se había vuelto inmune. O eso se decía a sí mismo. Pero había momentos que quebraban incluso a los más endurecidos. Cuando trajeron a un grupo de niños soldados, miembros de las juventudes hitlerianas capturados en la defensa de Berlín, de apenas 14 y 15 años, incluso Sokolov sintió que algo se rompía dentro de él. «Son solo niños», murmuró a su segundo al mando. Eran niños cuando los nazis los reclutaron y los adoctrinaron. Pero nuestros niños también murieron bajo sus bombas y sus balas, respondió el otro oficial con dureza. Los niños fueron ejecutados. Sus cuerpos, tan pequeños, parecían muñecos rotos en el fondo de la zanja. Esa noche, Alexei Sokolov escribió una carta a su madre que nunca enviaría. «Mamá, me he convertido en el monstruo que juramos destruir. ¿Qué diferencia hay ya entre ellos y nosotros?» La respuesta a esa pregunta resonaría a través de las décadas. El soldado alemán Otto Becker había logrado lo imposible: sobrevivir. Capturado el 19 de abril durante el asalto a las alturas de Selo, fue trasladado al campo de prisioneros número 12. Durante 17 días vivió en un infierno de incertidumbre, observando cómo grupos de prisioneros eran sacados cada pocas horas y nunca regresaban. Los disparos lejanos contaban la historia que nadie se atrevía a pronunciar en voz alta. Otto había comenzado a llevar un diario oculto, escribiendo en los márgenes de un viejo manual de instrucciones militar que había logrado conservar. Sus palabras, descubiertas décadas después en archivos soviéticos, proporcionan uno de los testimonios más desgarradores de aquellos días. 23 de abril, 1945. Han pasado 4 días desde mi captura. Esta mañana se llevaron a Smith. Era mi mejor amigo desde el entrenamiento básico. Escuché los disparos 30 minutos después. Éramos 50 en nuestro barracón. Ahora somos 23. Seré yo mañana. Del otro lado de las alambradas, el sargento soviético Ivan Petrov también escribía. Pero sus palabras reflejaban una perspectiva radicalmente diferente. Cada disparo que hago es por mi hermano Pavel, asesinado en Stalingrado. Por mi padre, fusilado por los nazis en nuestra aldea. Por mi madre, que murió de hambre durante el cerco de Leningrado. No siento remordimiento. Siento que finalmente puedo respirar después de 4 años de pesadilla. La división moral en las filas soviéticas era profunda.
Mientras algunos soldados ejecutaban la orden con convicción férrea, otros comenzaban a mostrar signos de quiebre psicológico. El cabo Anatoly Volgin, asignado a un pelotón de fusilamiento en el campo número 8, comenzó a sufrir pesadillas violentas. Veo sus caras cada noche, confesó al capellán militar del regimiento, un sacerdote ortodoxo llamado Padre Grigori. Los rostros de los hombres que he matado me persiguen. Sus ojos me miran incluso cuando estoy despierto. Padre Grigori se encontraba en una posición imposible. Como hombre de fe, la orden de Zhukov representaba todo lo contrario a las enseñanzas cristianas. Pero como soviético, cuestionarla podía significar ser acusado de traición. En privado, ofrecía lo que consuelo podía a los soldados atormentados. En público, permanecía silencioso, y ese silencio lo carcomía por dentro. El 28 de abril llegó al campo número 47 un prisionero especial, el coronel Wilhelm von Strauss, un oficial de alto rango de la Wehrmacht con conexiones aristocráticas. A diferencia de los soldados rasos ejecutados sin ceremonia, von Strauss fue interrogado extensamente antes de su destino final. El capitán Boris Orlov condujo personalmente el interrogatorio. ¿Cuántos civiles soviéticos murieron bajo sus órdenes?, preguntó Orlov, su voz fría como el acero. Von Strauss, un hombre de 52 años con cicatrices de 3 guerras en su rostro, respondió con honestidad brutal: no lo sé. Miles, probablemente. Seguía órdenes. Ejecuciones de partisanos, represalias contra aldeas que ayudaban a la resistencia. Hice lo que cualquier oficial de cualquier ejército hace en guerra. Orlov sintió la rabia subir por su garganta. ¿Cualquier oficial? Yo nunca he ordenado quemar vivos a niños en una iglesia. Yo nunca he violado mujeres sistemáticamente como política militar. No se atreva a comparar nuestras acciones con las suyas. Von Strauss sostuvo su mirada. Capitán, dentro de 10 años, cuando la historia juzgue estos días, ¿cree que la diferencia entre nosotros será tan clara como usted piensa? Esa pregunta quedó flotando en el aire cuando von Strauss fue llevado a su ejecución. Murió frente al pelotón de fusilamiento sin venda en los ojos, mirando directamente a sus ejecutores. Sus últimas palabras fueron: que Dios tenga piedad de todos nosotros, porque la historia no la tendrá. El disparo final resonó en la conciencia de Boris Orlov durante décadas. Mientras tanto, en el frente principal, la batalla por Berlín alcanzaba su punto culminante. Las bajas soviéticas se multiplicaban a medida que los alemanes defendían cada calle, cada edificio con desesperación de último aliento. El 30 de abril, cuando Hitler se suicidó en su búnker, el ejército soviético había perdido aproximadamente 80.000 hombres en la batalla por la capital alemana. Según la orden de Zhukov, 800.000 prisioneros alemanes debían ser ejecutados en represalia. Los campos de prisioneros trabajaban día y noche. Los pelotones de fusilamiento operaban en turnos de 12 horas. Las fosas comunes se extendían por kilómetros. El humo de los crematorios improvisados oscurecía el cielo en las zonas de retaguardia. Era industrialización de la muerte a escala nunca antes vista fuera de los campos de exterminio nazis. ¿Crees que esta venganza estuvo justificada por las atrocidades nazis? Deja tu opinión en los comentarios. Suscríbete y activa la campanita para el próximo capítulo donde revelaremos cómo los aliados occidentales descubrieron esta política secreta y las consecuencias diplomáticas que casi destruyeron la alianza contra Hitler. Otto Becker continuó escribiendo hasta el último día, 2 de mayo, 1945. Berlín ha caído. Hitler está muerto. La guerra ha terminado. Pero las ejecuciones continúan. Somos solo 8 los que quedamos de los 50 originales en nuestro barracón. Escucho pasos afuera. Creo que ha llegado mi momento. Madre, si encuentras este diario algún día, sabe que nunca dejé de amarte. Y perdóname por las cosas que tuve que hacer en esta guerra terrible. Perdónanos a todos. Pero Otto Becker no murió ese día. Por razones que nunca comprendería completamente, fue transferido a otro campo, luego a un campo de trabajo en Siberia, y finalmente liberado en 1953. Sobrevivió para contar su historia, una de las pocas voces directas que documentaron aquellos días de venganza sistemática. Sin embargo, cientos de miles no tuvieron su suerte. Sus voces fueron silenciadas por balas soviéticas, sus cuerpos incinerados, sus nombres borrados de la historia oficial. Solo quedan ecos en documentos clasificados, memorias fragmentadas, y la memoria colectiva de una generación que vivió a través del infierno. El 7 de mayo de 1945, un día antes de la rendición formal de Alemania,
El capitán americano James Patterson cruzó accidentalmente hacia la zona de control soviético cerca de Torgau, en el río Elba. Lo que descubrió cambiaría su vida y casi desencadenaría una crisis diplomática de proporciones catastróficas entre los aliados y los soviéticos. Patterson, un oficial de inteligencia de 31 años de Connecticut, había sido enviado a coordinar operaciones de búsqueda de criminales de guerra nazis. Siguiendo informes de un campo de prisioneros en las cercanías, llegó a un claro en el bosque donde el olor le golpeó primero, el hedor inconfundible de la muerte en masa. Lo que vio después lo dejó paralizado. Cientos de cuerpos alemanes apilados esperando ser quemados. Soldados soviéticos arrastrando más cuerpos hacia las pilas. Y el sonido constante de disparos proveniente del bosque cercano. Un oficial soviético, el capitán Mikhail Suslov, interceptó rápidamente a Patterson. Zona restringida, capitán. Debe retirarse inmediatamente, ordenó en un inglés sorprendentemente fluido. Pero Patterson ya había visto demasiado. ¿Qué diablos está pasando aquí? ¿Son prisioneros de guerra? Los están ejecutando. Suslov no respondió, simplemente repitió, debe retirarse. Ahora. Patterson regresó a su base y de inmediato reportó lo que había presenciado a su superior, el coronel Robert Hayes. Hayes, un veterano de África del Norte y Normandía, inicialmente no creyó el reporte. Capitán, los soviéticos han sufrido horrores inimaginables a manos de los nazis. Puede que haya presenciado ejecuciones de criminales de guerra, pero ejecuciones masas indiscriminadas, no puedo creerlo. Patterson insistió, coronel, vi cientos de cuerpos. Cientos. Y las ejecuciones continuaban mientras yo estaba allí. La información llegó eventualmente al general Dwight Eisenhower, comandante supremo de las fuerzas aliadas en Europa. Eisenhower, quien acababa de presenciar los horrores de los campos de concentración nazis liberados, ahora enfrentaba reportes de atrocidades soviéticas. Ordenó una investigación discreta. Agentes de inteligencia americanos y británicos comenzaron a recopilar testimonios de refugiados alemanes, prisioneros liberados y observadores civiles. El cuadro que emergió era aterrador. Testimonios consistentes hablaban de ejecuciones masivas sistemáticas en la zona de control soviético. Un refugio de enfermeras alemanas evacuadas de Berlín proporcionó un testimonio especialmente desgarrador. Greta Hoffmann, de 27 años, describió cómo su hospital había sido capturado por tropas soviéticas el 2 de mayo. Separaron a todos los hombres, incluso los heridos que no podían caminar. Los llevaron afuera. Escuchamos disparos durante horas. Ninguno regresó. Éramos un hospital, no un cuartel militar. El 15 de mayo, Eisenhower confrontó al mariscal Zhukov en una reunión de coordinación en Berlín. La tensión en la sala era palpable. Mariscal, estamos recibiendo reportes preocupantes sobre el tratamiento de prisioneros de guerra alemanes en zonas bajo control soviético, comenzó Eisenhower con diplomacia cuidadosa. Zhukov, sentado detrás de su escritorio con la medalla de héroe de la Unión Soviética brillando en su pecho, respondió sin inmutarse. General, sus reportes son exagerados por propaganda nazi. Tratamos a los prisioneros según la Convención de Ginebra. Eisenhower colocó fotografías sobre el escritorio. Imágenes que el capitán Patterson había logrado tomar antes de ser expulsado del área. Fosas masivas, cuerpos apilados, pelotones de fusilamiento en acción. Esto es tratamiento según Ginebra, mariscal. El silencio que siguió era denso. Zhukov observó las fotografías sin cambiar su expresión. Finalmente habló. General, los alemanes mataron a 27 millones de mi pueblo. Destruyeron 1.700 ciudades soviéticas. ¿Viene usted a darme lecciones de moralidad? La discusión se intensificó. Eisenhower argumentaba que ejecutar prisioneros de guerra violaba todas las leyes internacionales, que los aliados tenían la obligación moral de mantener estándares éticos incluso en victoria. Zhukov contraargumentaba que la Unión Soviética había soportado una guerra de exterminio, que los nazis nunca habían respetado ley alguna en territorio soviético, que la venganza era tanto justicia como prevención para el futuro. ¿Cuántos?, preguntó finalmente Eisenhower. ¿Cuántos prisioneros han ejecutado? Zhukov no respondió directamente. Los números son clasificados como secreto de Estado. Pero le diré esto. Cada alemán que pagó con su vida había ganado esa muerte por las acciones de su ejército y su gobierno en nuestra tierra. Las estimaciones de inteligencia americana variaban entre 300.000 y 700.000 ejecutados. La cifra real probablemente estaba en algún punto medio, 500.000. La crisis se manejó con silencio diplomático.
Churchill, Roosevelt recién fallecido y su sucesor Truman, Eisenhower, todos comprendieron que exponer públicamente las ejecuciones masivas soviéticas en ese momento podría destruir la frágil alianza justo cuando se necesitaba para manejar la ocupación de Alemania y enfrentar el futuro con Japón. Se tomó una decisión tácita. La información sería clasificada por décadas. ¿Qué opinas de esta decisión? ¿Debieron exponer las ejecuciones o fue correcto priorizar la estabilidad? Comenta tu respuesta y suscríbete para el último capítulo donde revelaremos las consecuencias a largo plazo y cómo esta orden secreta de Zhukov afectó la Guerra Fría y la política internacional durante décadas. Pero dentro del alto mando soviético, la orden comenzaba a causar fisuras. El propio Stalin, informado de la crisis diplomática potencial, convocó a Zhukov a Moscú el 22 de mayo. La reunión fue breve y tensa. Mariscal, ¿ha servido bien a la patria?, comenzó Stalin con su característica voz monótona. Pero los americanos están inquietos. Las ejecuciones deben cesar. Inmediatamente. Zhukov sintió algo retorcerse en su interior. Había ejecutado la orden con la convicción de que era justicia necesaria. Ahora le decían que detuviera esa justicia por conveniencia política. Camarada Stalin, ¿y los miles ya ejecutados? Fueron entonces injusticia. Stalin lo miró con ojos fríos. Fueron necesidad histórica en su momento. Ahora el momento ha pasado. Fin de la discusión. La orden de alto al fuego de la venganza llegó a todos los campos el 24 de mayo. Las ejecuciones cesaron abruptamente. Los aproximadamente 200.000 prisioneros alemanes que sobrevivieron en los campos bajo la orden de venganza fueron transferidos a campos de trabajo en Siberia. Muchos no sobrevivirían los siguientes años en el Gulag. El capitán Boris Orlov recibió la orden de detención con sentimientos encontrados. Por un lado, alivio de que la matanza sistemática terminara. Por otro, una sensación perturbadora de que todo había sido en vano. ¿Matamos a 500.000 de hombres solo para detenernos por presión diplomática?, preguntó a su segundo al mando. No hubo respuesta satisfactoria. La historia oficial soviética nunca reconocería las ejecuciones masas. Los documentos serían clasificados, los testimonios suprimidos, los sobrevivientes amenazados con silencio. Pero la verdad tenía una forma de filtrarse. Refugiados que escapaban al oeste contaban historias. Soldados soviéticos desertores proporcionaban testimonios. La inteligencia occidental construía un archivo, esperando el momento correcto para usarlo. Berlín, 1995. 50 años después del fin de la Segunda Guerra Mundial. El anciano de 82 años que caminaba lentamente por el monumento a los caídos soviéticos en Tiergarten se detuvo frente a una placa específica. Sus ojos, nublados por la edad pero aún agudos en memoria, se llenaron de lágrimas. Era Alexei Sokolov, el ex mayor que había supervisado ejecuciones en el campo número 23. Había vivido con su secreto durante 5 décadas. Junto a él estaba su nieta, Marina, de 25 años, estudiante de historia en la Universidad de Moscú. «Abuelo, ¿por qué lloras?», preguntó con suavidad. Alexei tomó su mano con dedos temblorosos. «Porque este monumento honra a héroes. Y yo no fui un héroe, Marina. Fui un asesino». Ese día, por primera vez en medio siglo, Alexei Sokolov contó su historia completa. La confesión de Sokolov no fue única. Con la caída de la Unión Soviética en 1991, documentos clasificados comenzaron a emerger de archivos secretos. Los historiadores finalmente tuvieron acceso a órdenes militares, reportes de bajas, listas de prisioneros. El historiador ruso Dmitry Volkogonov fue uno de los primeros en documentar la orden de venganza de Zhukov en su biografía de Stalin publicada en 1996. Las revelaciones causaron shock internacional. Los descendientes de víctimas, tanto en Alemania como en Rusia, exigieron reconocimiento oficial. Otto Becker, el sobreviviente que había mantenido su diario secreto, ahora de 75 años, publicó sus memorias en 1997. El libro, titulado 17 días en el infierno, se convirtió en bestseller internacional y finalmente puso rostros humanos a las estadísticas de muerte. Durante 50 años me pregunté por qué sobreviví cuando tantos otros murieron, escribió Becker en el prólogo. Ahora sé que sobreviví para contar sus historias. Para que el mundo sepa que no fueron solo números en un reporte militar. Fueron hombres con familias, sueños, miedos. Como yo. Como todos nosotros. El debate histórico y moral se intensificó.
¿Fue la orden de Zhukov un crimen de guerra al nivel de las atrocidades nazis? ¿O fue una respuesta comprensible, aunque excesiva, a 4 años de guerra genocida en suelo soviético? Los académicos se dividieron en opiniones apasionadas. La profesora alemana Helga Schmidt, especialista en Derecho Internacional de Guerra, argumentaba: las atrocidades nazis no justifican atrocidades soviéticas. Ejecutar prisioneros de guerra sistemáticamente viola todas las convenciones internacionales. Ambos bandos cometieron crímenes, y ambos deben ser condenados. Por otro lado, el historiador ruso Andrei Kovalev contraargumentaba: es fácil juzgar desde la comodidad de 70 años de paz. Los soviéticos vivieron un infierno que Occidente nunca experimentó. 27 millones de muertos. Ciudades enteras borradas del mapa. ¿Quiénes somos nosotros para juzgar su sed de venganza? En 2005, se celebró en Moscú una conferencia histórica internacional sobre crímenes de guerra en el Frente Oriental. Por primera vez, veteranos de ambos bandos se encontraron cara a cara. La tensión era palpable cuando el ahora anciano sargento Ivan Petrov, quien había servido en pelotones de fusilamiento, se encontró con Hans Müller, hermano del Klaus Müller ejecutado en los primeros días de la Orden de Venganza. «Maté a su hermano», dijo Petrov sin rodeos, su voz quebrada por la edad y la emoción. «Probablemente lo maté con mis propias manos. No sé si fue específicamente él, pero maté a cientos como él». Hans Müller, de 83 años, miró al anciano ruso. Las lágrimas corrían por ambos rostros arrugados por décadas de dolor. «Usted no mató a mi hermano», respondió finalmente Müller. «La guerra lo mató. Hitler lo mató. Stalin lo mató. Usted solo apretó el gatillo». Los dos ancianos se abrazaron, llorando por hermanos perdidos, por juventudes destruidas, por la humanidad perdida en años de violencia incomprensible. La fotografía de ese abrazo se volvió icónica, simbolizando quizás la única forma de cerrar heridas tan profundas: reconocimiento mutuo del sufrimiento compartido. Pero no todos pudieron o quisieron perdonar. Las familias de las víctimas en Alemania iniciaron demandas legales buscando reconocimiento oficial y reparaciones. El gobierno ruso, bajo presión internacional, finalmente emitió una declaración en 2010 reconociendo que excesos lamentables habían ocurrido durante la ocupación de Alemania, aunque nunca usó los términos crimen de guerra o ejecuciones masivas sistemáticas. El mariscal Georgy Zhukov murió en 1974, mucho antes de que la verdad completa emergiera. En sus memorias publicadas, nunca mencionó la orden de venganza. Mantuvo el silencio hasta su último aliento. Algunos lo consideran un héroe que salvó a Rusia de la aniquilación nazi. Otros lo ven como un criminal de guerra que ejecutó 500.000 de prisioneros. La verdad, como siempre en la historia, es compleja y dolorosa. Boris Orlov sobrevivió hasta 1998. En sus últimos días, en un hospital de Moscú, finalmente habló con un periodista sobre sus experiencias. «Nunca dormí realmente bien después de la guerra», confesó. «Cada noche veo sus caras. Cientos de caras de hombres que maté. ¿Fue justicia? ¿Fue venganza? ¿Fue simplemente mal? Ya no lo sé. Solo sé que esas muertes pesan en mi alma como piedras». El debate continúa hasta hoy. En 2015, 70 años después del fin de la guerra, un monumento controvertido fue erigido en una pequeña ciudad alemana cerca de donde estuvo el campo número 47. La inscripción lee simplemente: «A los 500.000. Que nunca olvidemos que la guerra convierte hombres en monstruos, sin importar el bando». La orden de Zhukov dejó cicatrices profundas no solo en las víctimas directas, sino en toda una generación de soldados soviéticos que la ejecutaron. Estudios psicológicos realizados en los años 90 con veteranos que participaron en las ejecuciones mostraron tasas extraordinarias de trastorno de estrés postraumático, depresión y suicidio. La venganza, resultó, no trajo paz a nadie. ¿Y qué hay de las lecciones para el futuro? La historia de la orden de venganza se enseña ahora en academias militares como ejemplo de cómo la brutalidad genera más brutalidad, cómo la violencia se perpetúa en ciclos interminables a menos que alguien tenga el coraje de romperlos. El profesor Michael Roberts de la Universidad de Oxford, en su libro Justicia y Venganza en el Frente Oriental, concluye: la orden de Zhukov representa uno de los momentos más oscuros de la Segunda Guerra Mundial, no porque fuera peor que las atrocidades nazis, nada alcanza ese nivel de maldad sistemática, sino porque revela cómo incluso aquellos que luchan contra el mal pueden ser corrompidos por él. Los soviéticos tenían todas las razones del mundo para odiar a los nazis.
Pero cuando permitieron que ese odio justificara ejecuciones masivas de prisioneros, se convirtieron en perpetradores de atrocidades ellos mismos. La última palabra quizás debería ir a Marina Sokolova, la nieta del mayor Alexei Sokolov. Después de escuchar la confesión de su abuelo en 1995, dedicó su vida a documentar las historias de víctimas y perpetradores por igual. En 2020 publicó un libro masivo de testimonios orales, 500.000 voces, memoria y responsabilidad en el Frente Oriental. Mi abuelo me enseñó la lección más importante de mi vida, escribió en la introducción. Me enseñó que los monstruos no son criaturas míticas. Son personas normales puestas en situaciones extraordinarias que toman decisiones terribles. Me enseñó que todos, absolutamente todos, tenemos la capacidad tanto para el gran bien como para el gran mal. Y me enseñó que nuestra responsabilidad es elegir el bien, incluso cuando el mundo entero parece haber elegido el mal. Hoy, 80 años después de aquellos días terribles de abril y mayo de 1945, los últimos sobrevivientes están muriendo. Pronto no quedarán testigos directos. Solo quedará la historia, los documentos, las memorias escritas. Y la pregunta permanente, ¿cómo aseguramos que tales atrocidades, de ambos bandos, nunca se repitan? La respuesta no es simple. Pero comienza con recordar. Con reconocer toda la verdad, no solo las partes convenientes. Con honrar a todas las víctimas, sin importar su uniforme. Y con el compromiso absoluto de que la búsqueda de justicia nunca se convierta nuevamente en sed de venganza. Hemos llegado al final de esta serie impactante. ¿Qué lección te llevas de esta historia? ¿Crees que la humanidad ha aprendido algo? Deja tu reflexión en los comentarios. Si esta serie te impactó, compártela para que más personas conozcan esta verdad histórica. Suscríbete al canal para más historias que cambiarán tu perspectiva sobre la historia. Y recuerda, conocer el pasado es la única forma de no repetirlo. Nos vemos en el próximo vídeo. La Orden de Zhukov, esa directiva terrible que costó 500.000 vidas, permanece como recordatorio sombrío de que en la guerra, las líneas entre justicia y venganza, entre víctima y perpetrador, se difuminan hasta desaparecer. Y que el precio de esa confusión se paga en sangre, sufrimiento y almas rotas durante generaciones. Que las 500.000 voces silenciadas nunca sean olvidadas. Que su sacrificio involuntario nos recuerde eternamente el verdadero costo de la guerra. Y que nunca más permitamos que el odio, sin importar cuán justificado parezca, nos convierta en aquello que decimos combatir. Esta ha sido la historia de una orden, de 500.000 muertes, y de la pregunta eterna que nos persigue. ¿Cuándo termina la justicia y comienza la venganza? La respuesta define nuestra humanidad. Elige sabiamente.